¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí, soy Marcos FutFem. Hoy vamos a iniciar una nueva sección, una serie de vídeos en los que hablaremos de diferentes equipos de la Primera Iberdrola, ahora que está ya a punto de terminar, o terminando, porque esta serie se alargará bastante, la competición doméstica en España. Antes de empezar, como siempre, si sois nuevos en el canal y os gusta el fútbol femenino, suscribiros y activar las notificaciones para no perderos nada y que os llegue un aviso cuando suba nuevo vídeo. Los directos van en Twitch, soy Marcos FutFem en todas las plataformas, así que no hay problema para buscarme o para encontrarme. Y hoy vamos a hablar del Real Club Deportivo Español y por eso tengo como invitado a Xavi de la Osa de Línea Perica. Bienvenido. Muy buenas, Marcos. No son las mejores circunstancias, pero bueno, también hay que estar en las malas, así que vamos a hablar de ello. Desde luego, porque la temporada del Español ha sido mala, ha acabado con un descenso anunciado, que es como he titulado este comienzo de vídeo y como habréis visto en la miniatura del propio vídeo, crónica de un descenso anunciado, porque la temporada pasada el Español no ganó ningún partido, se salvó gracias entre comillas, ¿no? Pero motivado por la pandemia que propició que no hubiese descensos. Y en esta todo empezaba de cero, pero luego hemos visto que las malas dinámicas o los malos hábitos se han ido arrastrando hasta llevar al equipo al descenso. Antes de empezar te voy a hacer la misma pregunta que les hice a los compañeros de FutFem en ese debate que tuvimos sobre el descenso, sobre responsabilidades, los responsables del fracaso en los tres estamentos, dirección deportiva, bueno, los altos mandos, podemos decir, o los que toman decisiones, entrenador y jugadoras. ¿Qué porcentaje corresponde a cada uno de este descenso del Español? A ver, no me gusta hablar de porcentajes porque soy de letras, pero sí que es verdad que la mayoría de la culpa para mí es para la dirección deportiva. Le podríamos dar un 60% de culpa del descenso y el restante repartirlo a mitad entre jugadoras y entrenador. La cuestión es que a principio, lo mismo que comenté en ese vídeo, a principio de temporada decíamos, bueno, el Español al fin y al cabo ha fichado, se ha reforzado, tiene mejor plantilla que la temporada pasada. No es que lo diéramos como salvado ya de antemano, pero preveíamos que no iba a descender o que no iba a sufrir por el descenso. Por lo tanto, tan mala ha sido la situación o la actuación de la dirección deportiva en cuanto a fichajes. Por eso me refiero en cuanto al porcentaje, porque tenemos claro que el Español ha ido en trayectoria descendente a lo largo de los últimos años, que hace 10 años, 20 años era un referente del fútbol femenino español, que luego se ha consolidado como un equipo de media tabla, podemos decir, y actualmente ya luchaba por no descender, pero esta temporada, en teoría, tenía plantilla como para salvarse. Sí, a ver, yo creo que la culpa de la dirección deportiva viene principalmente por no aprender de lo que pasó la temporada pasada. Es decir, la oportunidad que se te da la temporada pasada, salvándote por decreto, al final, creo que es única, irrepetible. Entonces tendrías que haber aprovechado para hacer bien las cosas. Para mí el primer error en verano es echar a Jordi Ferrón en medio de la planificación de la temporada, porque recordemos que el entonces técnico ya estaba preparando su plantilla, ya había echado a jugadoras, ya había contactado para fichar con otras, y en medio de esa planificación desaparece el nombre de Jordi Ferrón y tardan un mes en anunciar al nuevo entrenador. Un entrenador que llega tras ser segundo del juvenil a masculino, que es verdad que no tenemos que decir que de masculino no puedes pasar a femenino y demás, pero es que directamente venía un entrenador de juvenil y sin ser el primero, y entonces a partir de ahí, claro, hereda una planificación que no es suya, y ahí pues sí que empieza la temporada, empieza bien con esos 5 primeros partidos que dejaron buenas sensaciones, y a partir de ahí desescalada gradual hasta llegar al descenso, y después pues dirección deportiva también se le apunta por no incorporar bien en el mercado invernal, o directamente incorporar poco y mal, porque el fichaje de Modin ha sido otro desastre. Y pues después también se le achaca a la dirección deportiva el no haber cambiado el rumbo o no haber intentado ningún cambio, ni que sea en la parcela técnica, porque es que se ha confiado en Casado durante toda la temporada y no se ha movido nada. Por lo tanto,
por eso el 60% hacia la dirección deportiva. Y esto es lo que veníamos comentando a lo largo de toda la temporada. Rubén Casado inicia el curso, parece que empieza bien, pero como has comentado, ha ido a peor y además sin conseguir modificar nada. ¿Te ha decepcionado el entrenador Periquito? A ver, decepción no, porque tampoco esperaba nada. Es decir, no le conocía, no sabía quién era, entonces tampoco podíamos hacer ni decir nada, porque al final es verdad que para el fútbol femenino era un desconocido, pero quizá llegaba, lo hacía bien y por lo tanto nos teníamos que comer el análisis que habíamos hecho a principio de temporada. Entonces yo personalmente opté por la cautela, vamos a ver qué hace, cómo lo hace. Y es verdad que yo personalmente durante la temporada he ido muy a caballo de lo que ha ido haciendo Casado, porque empezó muy bien, dije, vamos a ver qué hay aquí, porque parece que le ha dado aire nuevo al equipo, que pese a tener una plantilla descompensada, está gestionando bien minutos y cargas y demás. Luego, la sensación fue que está exprimiendo mucho al Español con una plantilla muy justita, es decir, mejores resultados que rendimiento en el campo, y ya luego, pues, así, poquito a poquito perdiendo adeptos hasta llegar al descenso y con decisiones a veces incomprensibles. Es que esto lo veníamos comentando. Al fin y al cabo, tú ves al Español partido tras partido. Por cierto, no lo he comentado al principio del vídeo, pero para quien no te conozca, pues debería seguirte. Voy a dejar el link a tu Twitter en la descripción del vídeo. Y bueno, ya sabéis, en línea Perica también. Yo siempre que necesitaba saber algo sobre el Español he acudido a ti, porque el aficionado neutral, el aficionado, pues eso, del resto de España que no está en Barcelona, no puede acudir al campo. Tienen mucha menos información, pero lo que tú me comentabas era, está haciendo cosas extrañas, cosas que es cierto que nosotros como periodistas, pues igual a veces nos ponemos a juzgar demasiado a los entrenadores sabiendo menos, pero que a priori no entendíamos demasiado bien. No, es verdad, yo siempre digo que los periodistas no tenemos ni idea y que los que saben son los entrenadores, pero sí que hay decisiones que chirrían. Por ejemplo, hay dos partidos durante toda la temporada que a mí personalmente pensé, ¿qué está haciendo? El primero fue el del Santa Teresa en casa, que te estabas jugando la vida contra un rival directo y saliste con la misma alineación que el otro día contra el Atlético, con ese 5-3-2 a defender un 0-0 en campo propio, que ahí creo que todos pensamos, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no tiene ambición por ir a por el partido, a por los 3 puntos? Y luego el segundo partido es el de Atlético de Madrid. Necesitabas los 3 puntos porque si no virtualmente eras equipo de reto. Y vuelves a salir con defensa de 5, 3 en el centro del campo y 2 arriba. Que el 11 en sí o el esquema no está mal, pero sí que está mal cómo lo aplicas, porque al final te vuelves a encerrar atrás, no propones nada en ataque y luego encima es que te desestructuran con muchísima facilidad. Entonces, después también hay partidos como el del Valencia, que no vas a por la victoria, el del Sporting de Huelva que vas ganando 1-0 y te tiras atrás y te empatan. O sea, son estas pequeñas cosas de gestión que no se terminan de entender. Después, Lombi, que se ha visto a final de temporada que rendía mejor en banda, ha estado toda la temporada jugando en punta. Laura Fernández también, cuando ha estado bien, ha jugado en banda en vez de jugar más de enganche. Julve apenas ha entrado. O sea, son decisiones que no se han terminado de entender, más también con el discurso que tenía él de necesitamos talento o siempre alabando el talento de los demás, y en cambio el talento que tienes en casa no lo aprovechas. Exacto, una mezcla quizás entre ser demasiado temeroso, teniendo una plantilla, porque ahora vamos a las jugadoras en concreto, tener una plantilla que para mí sí que da para competir de otra manera. No estamos hablando, vemos equipos en la primera Iberdrola que proponen muy poquito, pero que en primer lugar, cuando se encierran atrás o cuando juegan un fútbol más defensivo, sacan mejores resultados, les hacen menos daño. Y en segundo lugar, que tienen quizás menos recursos. En el Español no podemos estar diciendo que tiene pocos recursos tampoco, porque las jugadoras que estás mencionando son jugadoras para equipo, eso, de media tabla por lo menos. A ver, el problema con las jugadoras del Español, y creo que es un mal endémico que viene de muchas temporadas, es que viven del nombre, más que de lo que rinden sobre el campo. Porque al final tenemos, por ejemplo, caso Elena Julve, caso Baudet, caso Brenda, caso Débora, etcétera, etcétera. O sea, podría seguir nombrando casos de jugadoras que para el espectador neutral que no haya visto al Español piensa, ostras, vaya pedazo de plantilla tiene el Español, o lo que decías, ¿no? Tiene plantilla para media tabla, pero a la hora de la verdad, por ejemplo, Cristina Baudet está toda la temporada a un nivel normal tirando abajo, y es verdad que este último tramo es buenísimo,
y por lo tanto se nos queda en la mente, ostras, cómo ha acabado la temporada Baudet, qué jugadoraza. Brenda, ya lo dije en el vídeo que me invitaste a hablar del derbi en el Camp Nou, para mí estaba siendo otra de las decepciones de la temporada. Es que lo poco que ha jugado no ha rendido nada, o sea, ha rendido muy poquito y creo que simplemente por nombre se esperaba muchísimo más de una Brenda que no ha terminado de dar el callo. Débora 3/4 de lo mismo. El caso Julve sí que es más excepcional, porque al final, sobre todo como revulsivo, a Casado le ha funcionado muy bien. Y me acuerdo ahora del partido contra el Logroño en casa, que sale y provoca ese segundo gol que le da los 3 puntos al Español. Pero, bueno, una jugadora que no sé qué ha pasado, o sea, no tengo más información, tampoco he visto los entrenos, pero no ha contado para Casado. Y bueno, curioso, bastante curioso. Y luego pues podríamos hablar también de los fichajes que ya venían con poco nombre, porque al final no dejamos, o sea, el Español no deja de fichar a jugadoras que en sus equipos estaban contando poco o no llevaban ese cartel de titulares destacadas, y aquí pues tampoco han ofrecido un gran rendimiento, la verdad. Y luego hemos tenido también que en 2 puestos clave ha habido lesiones, tanto en la delantera, que podríamos pensar si iban a ser una mejora sustancial, ¿no? Nadia Karpova en la delantera, que se lesiona en la primera jornada, que supuestamente era la delantera goleadora, pero veníamos viendo que tampoco es una goleadora per se. Y Vanina Correa en la portería, cuyo rendimiento, cuando ha jugado, cuando se ha recuperado, tampoco ha sido una mejora sustancial en el Español. A ver, empiezo por delantera porque, bueno, aquí creo que también otra vez hay que señalar a dirección deportiva, porque arrancas la temporada con una delantera, que es Karpova, y nada más. O sea, es decir, los que ficharon dijeron, Karpova no se va a lesionar, vamos a confiar en ella toda la temporada, y es eso, tampoco es que llegara con unos números goleadores que dijeras, cuidado que el Español tiene solventado los problemas de cara a gol. Es verdad que Karpova, para mí, aportaba mucho más que no solo el gol, porque es verdad que al ser una delantera fuerte, que podía pelear el balón para darlo de cara, eso le venía muy bien a Casado, y el propio Casado lo ha reconocido en sala de prensa, y creo que esa lesión le trastoca un poco los planes, y luego tiene que buscar soluciones muy, muy creativas o muy inventadas, por decirlo, porque termina jugando partidos con Manuela Vanegas en punta, también juega Leti en punta, después cuando está bien Laura juega Laura, pero enseguida hay cambios, por lo tanto también ha probado a Nora Fernández ahí, de la futbolista del juvenil con 15 años, que ha debutado. Entonces, es un poco se ha hecho mal. O sea, se ha hecho mal. Luego también has fichado a Modin, que ni se ha adaptado, ni ha terminado de generar nada, porque, bueno, muy, muy, muy decepcionante sus pocos meses aquí. Un caso Raiza 2. Y luego el tema de la portería, también tela, porque al final viene Vanina Correa, una portera de renombre, se lesiona, que ante eso no podemos hacer nada, y luego Casado empieza el baile en la portería, porque 3 porteras, una de ellas del filial, y las va moviendo. No da continuidad a ninguna de las 3. Cuando Monse Quesada se asienta y está jugando a un buen nivel, de repente la bajan al filial. A los 3-4 partidos vuelve a subir. Cuando no, juega Vani. Y en el último partido del Atlético de Madrid juega Dosi, que llevaba sin jugar desde abril. Por lo tanto, bueno, pues 2 posiciones que sin duda no se han gestionado bien y bueno, pues que han sido dramáticas para el Español. Comentabas el caso de Nora, jugadora del juvenil de 15 años. Yo cuando la vi dije yo, pero esta chica de dónde ha salido, porque realmente la buscabas en la web y no aparecía ni siquiera en el filial, porque no era del filial. Y te leía por Twitter un hilo que hacías sobre precisamente ese filial, sobre jugadoras con futuro en el Español. ¿Cómo ves el futuro del Español? Porque ha habido varias jugadoras que han llegado a primer equipo, también por las circunstancias de la plantilla que era la que era, y que a mí personalmente, lo que he podido ver, pues me han dejado sensación de que pueden ser jugadoras para tener nivel en reto. Es que al final el filial ha sido la nota positiva de esta temporada, por necesidad, es verdad, pero se han producido 7 debuts esta temporada, y yo no recuerdo un entrenador que haya hecho debutar a tantas jugadoras del B. Y el B, habiendo estado en Reto Iberdrola, comandadas también por un buen entrenador, bajo mi punto de vista, como es Óscar Covacho, que es un buen formador, que el filial ha pasado de ser un equipo novato a competir muy bien en Reto Iberdrola, pues creo que el Español tiene ahí perfiles muy aprovechables para la temporada que viene. Si estuviésemos hablando de Primera Iberdrola,
no me atrevería a jugármela tanto, pero hablando de reto, es que para empezar, Montse Quesada puede ser titular en Reto Iberdrola, Irene Corral puede ser titular, tienes también a Clara de Clemente, que ha rendido muy bien en punta, Ari Sánchez, dependiendo en cómo se recupere de esa lesión. O sea, yo creo que la estructura del equipo tendría que ser formada por la base del filial y luego complementar con fichajes, porque además el mercado de Reto Iberdrola, o sea, hay cada jugadora en Reto, o sea, todos los equipos tienen alguna jugadora que dices, ojo con esta porque tiene mucho talento. Y creo que el Español tiene que tirar un poco también de jerarquía de club para intentar llevarse a esas jugadoras para armar un proyecto a largo plazo. ¿Y crees que va a ser así? Porque a micro cerrado antes de empezar el vídeo me decías, bueno, las expectativas no son tan buenas. Y el año que viene la segunda división va a ser una... Ya lo ha sido este año, pero el año que viene va a ser durísimo ascender. Pues Marcos, la expectativa es una cosa, pero la realidad es otra, ¿no? Porque al final desde el club no ha habido movimiento, o sea, nadie ha puesto su cargo a disposición del club y desde la dirección deportiva general tampoco parece que se vaya a destituir a nadie y por lo tanto, pues de momento no va a haber cambios. Tampoco hay nuevo entrenador, tampoco se ha destituido a Casado para final de temporada, entonces creo que el Español va a volver a ir tarde y mal. Decía Raquel Cabezón que ella lo que quería era tranquilidad, que no tenía tranquilidad para trabajar. Bueno, es que en el fútbol la tranquilidad no existe. Y si vas, o sea, si no te anticipas a los movimientos del mercado, pues a día 10 de junio que estamos grabando este vídeo, el Español va a sufrir en el mercado porque muchas jugadoras ya se están moviendo, muchos equipos ya están planificando plantillas y el Español se va a encontrar en 3 semanas con mucho mercado cerrado ya, entonces tendrá que ir un poco mal y tarde y veremos, porque lo que has dicho es que Reto durísima, el grupo norte de Reto todavía más y con proyectos como Sasuna, AEM, Sigul, es que vamos, eso va a ser la jungla. Los que desciendan de primera, es decir, Escuelas de Fútbol de Logroño también va a acabar ahí y ya sabemos, bueno, ya vimos de hecho que el presidente hizo un vídeo primero pidiendo perdón y luego diciendo, pero bueno, tenemos a Tindux detrás y vamos a ser candidatos a ascender, cosa que de momento en el Español no se sabe lo que va a ocurrir y como tú dices desde fuera, da esa impresión de ya veremos lo que pasa y así siempre vas con la soga al cuello y al final el Español, que es un equipo histórico, un equipo referente en el fútbol femenino español, ha acabado en segunda división, por desgracia. Hace poco hicimos un vídeo con Lalu Albarrán repasando jugadoras, un once ideal de jugadoras que han pasado por el Español y salía un once de muchísimo nivel. Sí. Y ahora mismo pues la situación es la que es. El Español jugará la próxima temporada en Reto Iberdrola, o como se llame la nueva competición. En este canal lo seguiremos un poquito menos, solo porque no da tiempo a todo, pero vamos a tener a Xavi ahí encargado siempre que necesitemos algo y siempre que haya que hablar de equipos catalanes en general, porque ya sé que tú tocas un poco todo. Te contactaré, así que muchas gracias por este resumen de lo que ha sido la temporada y en general la trayectoria del Real Club Deportivo Español. Nada, Marcos, gracias a ti por dar espacio a todos los equipos de Iberdrola y nada, pues la temporada que viene para lo que necesitéis, aquí estaremos y ojalá en 2 ya podamos volver a hablar del Español en primera. Habrá más vídeos, como tú has dicho, intento hablar de la mayoría de equipos o tratarlos todos en la manera en la que puedo. El tiempo luego ya pone a cada uno en su lugar o deja el tiempo que sea posible. Así que si os gusta este tipo de contenido, suscribiros al canal, activad notificaciones para no perderos nada, seguidme también en Twitch donde van la mayoría de directos y os espero en el próximo vídeo.